Y bueno, que haya gente, ¿no? Que te abra y que te deje material para practicar, para ir al concurso y tal, pues a mí es un gesto que para mí lo honra mucho y que estoy muy, muy agradecido. Volvemos a tener en el podcast al ganador de la edición de los nuevos talentos de España, celebrado este año en el Congreso Gallego del Bonsai. Eric Rodríguez se ha proclamado campeón de esta edición y será nuestro próximo representante en el europeo. Vamos a conocer un poco más la trayectoria de Eric y hablaremos un poco sobre cómo es este concurso. Empezamos. Bienvenidos a la quinta temporada de Universo Bonsai Lover Podcast, un podcast dedicado al arte del bonsai, donde poder disfrutar cada 10 días de un nuevo capítulo. Volvemos a tener en el podcast al nuevo talento. Ya viene siendo costumbre que el nuevo talento de cada edición pase por el podcast y nos cuente un poco su experiencia y sobre todo nos anime a los que todavía no nos hemos presentado y queremos presentar alguna vez. Hoy tengo el honor de tener en el podcast a Eric Rodríguez. Muy buena, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Manuel. Muy bien. Bueno, ya sabes, la primera pregunta es que nos cuentes qué es para ti el bonsai. Bueno, pues para mí el bonsai a día de hoy pues es como ya un compañero de vida, ¿no? Siempre, como ha dicho mucha gente en el podcast antes, ¿no? Pues ya muchas veces te levantas pensando en bonsai, te vas a dormir pensando en bonsai y aparte de todo eso, porque todo el día la cabeza siempre tiene algo para arreglar del bonsai y tal, pero para mí sobre todo es una fuente de tranquilidad, ¿no? Porque a la que me pongo a hacer cualquier cosa del bonsai, pues desconecto de todo, me sumerjo en él y para mí eso es fascinante. Luego hablaremos un poco de eso, de cómo se logra desconectar, si podemos desconectar, ¿no? Porque muchas veces es difícil también centrarnos en el bonsai. Y Eric, ¿cómo empezaste tú en el arte del bonsai? Bueno, pues eso es una respuesta un poco más larga. Mi padre, ya cuando yo era chiquitillo, era aficionado al bonsai. Llegó a tener unos 300 bonsais, pero estamos hablando de más o menos por allá el 1994 o 5 que yo recuerdo, y claro, tampoco es el bonsai de hoy en día. Luego, bueno, pues eso, yo veía a mi padre allí arreglar los bonsai, regarlos y eso, y yo me acuerdo de, no sé, el simple hecho de ir a destapar el goteo, porque los caracoles ponían huevos y eso dentro, y bueno, pero quedó un poco así, ¿no? Con la ayuda del bonsai. Luego se los tuvo que quitar. Esos bonsais los heredó mi tía y bueno, hasta día de hoy pues mi tía los sigue teniendo. Algunos de ellos, algunos se los quitó. Y bueno, de vez en cuando voy por allí, intento hacer alguna cosa, pero bueno, es un poco de bonsai de eso, ya te digo, de los 1990, sí. 1980 y más o menos, que bueno, que digamos que no es bonsai de calidad. Luego yo, cuando, bueno, estudié jardinería, estudié un grado en recursos naturales y paisajísticos, y luego cuando estaba en la universidad, que yo soy ingeniero agrícola, pues bueno, ya empezó también un poco el gusanillo, eso con un poco más de tiempo que tenía y tal, y me sumergí en el mundo, buscar información, ver vídeos, leer revistas.
y bueno, ahí ya me empezó a picar. Pero como lo decíamos, o como decía Chema, ¿no?, el otro día, que por el sitio y tal y cual, pues tampoco tenía los típicos perejiles. Y a partir de ahí, cuando acabé de estudiar, tuve mi terraza, aunque es muy chiquitilla, pues empecé también eso, ¿no?, con perejiles y tal, hasta que un día dije, a ver, voy a formarme un poquillo más. Luego contacté con Albert Viñolas, bueno, que vive en Bañolas, al lado de por aquí mi casa, y le dije para ir a un curso. Y bueno, empecé y tal, pero el primer día ya vi que me quedaba corto el curso de iniciación. Así que me dijo que me pusiera en contacto con Toni González de Girona. Y bueno, allí sí que fui a algún taller y tal. Y luego, más o menos, eso estamos hablando de 2022 o así, por circunstancias personales y eso, pues me pude escapar buscando información, encontré a Manuel Germade y me pude escapar pues una semana. Allí estuve una semana trabajando con él y me fascinó tanto el vivero de producción que él empezó de plantones, que al final decidí quedarme otra semana. Y a las 2 semanas y eso, pues me tuve que volver y nada, escuchando tu podcast, encontré el capítulo de Germán Gómez, de Medi Bonsai. Luego, para mí eso me abrió una puerta, contacté enseguida con él y también por las fechas que eran y tal, me pude ir un mes. Estuve allí un mes que bueno, creo que fue por Navidades, me enganchó en Navidades, por medio, Reyes y todo eso, y iba y venía. Tengo 5 horas de coche y me iba toda la semana y luego el fin de semana me venía, que creo que las fiestas caían en sábado y domingo y tal y cual, y cogía, me iba la semana, el fin de semana volvía aquí para estar con la familia a las fiestas y luego me volvía a ir. Y bueno, eso, estuve un mes que también me enamoró, ¿no? Porque el simple hecho de poder estar en un vivero de la calidad que tiene Germán, viendo las macetas, viendo los árboles que tiene, tocando todos los árboles. A mí con la producción que me encanta, el de eso de la producción, y también trabajando allí, encontrar profesionales, como por ejemplo tuve la suerte de trabajar con Salva, por ejemplo, con Salvador de los Reyes, y al final conocer la gente allí, porque también en diciembre era cuando preparaban todo lo de V, ¿no? Las composiciones, allí había gente, me acuerdo los fines de semana, haciendo fotos, preparando composiciones. Pues bueno, estuve allí que todo eso me enamoró, ¿no? Y bueno, allí un día hablando con Germán, pues salió la conversación, creo con Alexis también, y de ir de si pudiera, pues de ir a Japón, ¿no? Y eso a mí, pues, bueno, yo me acuerdo que pensé, eso no es para mí. Y lo dejé como en el subconsciente, ¿no? Pero la idea fue madurando, y al pasar los días y ver que aquello me había pues cautivado tanto, ¿no? Porque, como te he dicho antes, para mí es una forma de desconexión. Pues al final le di una vuelta y hablé con Germán y finalmente él me ayudó, se puso en contacto con
bueno, a través de la asociación V, se puso en contacto con Koji Hiramatsu. Y bueno, también por circunstancias pude ir, se juntó un poco todo y pude ir 2 meses y estuve allí con Koji. Así que bueno, he ido un poco mucho a la mía, pero hay mucha gente que ha participado en el proceso, ¿no? de aprender. Además, he estado rodeado, vamos, me quedaba asombrado. No conocía yo tu trayectoria y has estado con Manuel Germade, con Germán Salvador de los Reyes e incluso con Koji Hiramatsu. O sea que, wow, una progresión brutal. Una progresión brutal y siempre buscando eso, ¿no? Buscando subir un escaloncito más, ¿verdad? Sí. Yo soy mucho así y es, bueno, al final todo esto me llevó a Japón por el simple hecho, ¿no? De, yo cuando fui a Japón, y te digo sinceramente, había alambrado 4 árboles en mi vida. No había alambrado más. Y siempre le digo lo mismo a todo el mundo, porque es así. Luego, lo que queremos los aficionados, normalmente lo que queremos, ¿no? Es eso, saber diseñar, saber alambrar y todo eso, pero sin gastarte un dinero en material que al final, pues cuando empiezas, ¿no? A lo mejor todo el mundo o no puede o no quiere gastarse ese dinero. Y yo quería, pues eso, ese conocimiento, y yo entiendo que al final, pues eso, es muy complicado, ¿no? Aquí, cómo se están poniendo las cosas en encontrar materiales así. Y al final, pues, fue eso lo que me llevó directamente a Japón. Y creo que es la mejor idea y la mejor elección. Sí, que pude tomar. Sí. Qué bien, qué bien. La verdad que siento mucha envidia sana cuando me contáis vuestra andanza y vuestro progreso, y sobre todo cuando veo que vais poquito a poco consiguiendo esos retos. Y por eso yo lo primero que quiero antes de empezar con la entrevista de los nuevos talentos es darte la enhorabuena, darte las felicidades porque te has proclamado nuevo talento en la última edición en 2025 en el Congreso Gallego del Bonsai. Y yo quiero, sí, vamos a empezar un poco al revés, ¿no? Siempre hablamos de cómo lo prepara y demás, habrá tiempo de que nos lo cuentes, pero yo quiero empezar al revés. ¿Qué se siente cuando te dicen, y el ganador de la nueva edición de los nuevos talentos es Eric Rodríguez? ¿Qué sientes tú en ese momento? Pues nervios, nervios, alegría, satisfacción, ¿no? Bueno, sobre todo una alegría inmensa y eso, satisfacción sobre todo por el trabajo que al final que has hecho y que ha sido recompensado. Sí, sobre todo eso, ¿no? Esa inversión en formación, en conocimiento, y que, bueno, es una manera de recuperar esa inversión, ¿verdad? Sí. Bueno, y al final también, pues eso, ¿no? Vas a pasar un buen rato y que al final, aparte de pasarte un buen rato, de aprender y de conocer gente, pues al final que valoren tu trabajo, ¿no? Pues es muy gratificante. Oye, sí. ¿Cómo decides participar? ¿Cómo se te ocurre irte al Congreso Gallego del Bonsai? Bueno, sobre todo, como ya he dicho, pasar un buen rato, ¿no? Que te presten un árbol y te digan, haz lo que te salga de la mente, pues para mí eso es maravilloso. Que te den, bueno, esa confianza, ¿no? Luego, para mí, a mí me encanta el poder hacer estos trabajos y, primeramente, para pasarlo bien. Luego, pues, para medirte, ¿no? Un poco el nivel que tienes respecto a los otros, bueno, a los otros compañeros, un poco, a ver en qué nivel estás. Y, finalmente, pues, conocer gente, estar abierto a conocer gente y porque, bueno,
aunque haya explicado un poco toda la trayectoria y tal, siempre he ido he estado muy fuera de redes, siempre he ido a mi bola y tampoco no es que conozca, al final he ido conociendo gente, ¿no? Porque, bueno, tengo muy buenos amigos por donde he pasado, pero bueno, siempre he ido mucho a la mía, ¿no? Y al final, pues para también conocer gente y saber de dónde son, cómo trabajan y pues sí, un poco todo eso, ¿no? Y siempre, esta es una pregunta que me gusta mucho hacerlo a todos los que pasáis por el podcast que habéis participado en el concurso. ¿Entrenar? ¿Has entrenado para el concurso? A ver, entrenar, no he podido entrenar mucho, porque te cuento, un par de semanas antes me casé. Anda. O sea que un par de semanas antes del concurso me casé. Me fui una semanilla de vacaciones y, a ver, sinceramente, la última semana, que aquí también quiero agradecer a José Cabrera, ¿vale? De Badalona, sí. Porque empiezo, tengo una terracita de 20 metros cuadrados que la tengo petada de proyectillos. Luego yo no, ahora mismo por sitio no puedo comprar material para trabajar. Luego pensé, bueno, voy a comprar uno, el típico Junípero, que más o menos de eso, y bueno, contacté al final con José, estuve hablando con él y él me facilitó, ¿no? Porque le expliqué mi situación y me dijo, Eric, no te preocupes, y me mandó otro árbol para que yo pudiera practicar, ¿no? Para que tuviera otro. Y me dijo, cuando tú lo acabes, tú tranquilo, lo trabajas y me lo mandas. Y la verdad que, pues, primeramente, ¿no? Porque personalmente no lo conocía. Sí. Y bueno, que haya gente, ¿no? Que te abra y que te deje material para practicar, para ir al concurso y tal, pues a mí es un gesto que para mí lo honra mucho y que estoy muy, muy agradecido. José Cabrera luego, es especial, es un amigo del podcast y es súper especial, o sea que no me extraña que te haya sorprendido. Sí. Y al final, pues eso, llevaba sin alambrar desde invierno y al final la última semana me puse con esos 2 árboles y ya. Sí. Sí, he practicado un poco, digamos. Yo siempre se me viene a la si yo me presentase, ¿cómo lo haría, no? Y siempre se me ocurre eso, decir, bueno, pues como tú has dicho, voy a intentar comprar así material un poco como al que te enfrentas en el momento del concurso y a ver qué sale. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue el día del concurso? Bueno, un poco ajetreado. No, un poco nervioso, porque la verdad, yo llegué a Santiago, llegué a las 12 de la noche del día anterior. Luego quería contratar ya, dejar ligado el taxi porque no tenía transporte aún por la hora que llegamos y tal, todo estaba cerrado. Y a las 2 de la mañana me dijeron que no había taxi para la mañana siguiente. Wow. Ya, como yo estaba ya, como un flan, entre el que ya dormiría poco y tal y cual, y me dicen eso. Así que bueno, dormí como pude y por la mañana siguiente al final pude conseguir un taxi y tal, que me llevó, pero bueno, ya iba sin dormir mucho y con bastante nervio encima. Pero bueno, al final, pues allí, antes del concurso, miré un poco la exposición, que por cierto, muy buen nivel. Y nada, y me pasé un poco los nervios como pude y para allá que fuimos. ¿Cómo piensas tú que fue el sorteo? ¿Tuviste suerte en el sorteo? Bueno, era el árbol que me tocó, no era malo para nada,
pero tuvo lo suyo sacar el diseño que tenía. Y eso es lo que yo siempre me gusta preguntaros, ¿no? Vosotros tenéis el árbol, os toca el árbol, el que sea, y empieza a darle vuelta, empieza a notar un poco ahí, empieza a mirar de reojo al de al lado que ya empieza a trabajar, el del otro lado que ya está empezando con la tijera y tal. ¿Se siente presión en el concurso o realmente una vez que ya te coges tu árbol puedes llegar a desconectar, olvidarte un poco de dónde está y sacar el máximo rendimiento de ese árbol? Yo, si te soy sincero, ambas cosas. No, por un lado, yo cuando, cogí el árbol, me tocó ese árbol, me puse, y sí que tenía miedo eso, ¿no? De ir mirando los otros, a ver cómo iban y tal, o la gente que pasaba por el lado. Pero la verdad es que me centré al 100% con el árbol, y como te he dicho antes, ¿no? Yo a la que me pongo a un trabajo, pues tengo la suerte o soy así, que me pongo y desconecto, ¿no? Luego, la verdad es que estuve muy nervioso todo el rato. Hasta hubo unas mujeres que, perdonadme si escucháis el podcast, pero que no sé quién son, que me bautizaron como la Marinervios, porque estaba todo el rato que si levantado, sentado, para aquí, para allá, porque me puse presión a mí mismo, una presión que al final, pues yo qué sé, para, supongo, sacar lo mejor de mí, ¿no? O para ver si era capaz de sacar eso adelante. Pero bueno, yo creo que al final pude centrarme en el árbol. Al principio un poco nervioso porque había mucho verde. El verde que tenía en las ramas bajas, pues no era muy bueno. El árbol que me tocó tenía las ramas buenas eran bastante fuertes y bastante largas. Luego, para crear las masas de verdes y eso, pues me costó un poco para crearlas con buen verde, porque los Kishu a veces tienen ese follaje, ¿no? Que se alarga, queda flácido, ¿no? Que cuesta de que luego se vea bonito el árbol. Y como quería dejar un árbol bien definido y tal, pues al principio sí, nervioso y tal, pero empecé a trabajar, me dije a mí mismo, tienes 4 horas, así que o espabilas o no acabas. Y al final pues salió bien. ¿Y se pasan rápido las 4 horas? Voladas. Sí. La verdad es que sí. Pobre Juan, no sé cuántas veces le pedí el tiempo y bueno, pues sí, para mí pasaron volando. Sí. Cuando termina el concurso, terminas tu árbol y una vez que ya ha pasado todo ese tiempo, lo vuelves a mirar y te piensas tú, en algún momento si te pasa por la cabeza, joder, tío, tenía que haber hecho este otro diseño. No, lo del diseño no, pero el decir, al final ya cogí y pensé, me voy de aquí, porque no soy bastante perfeccionista y a la que estás por allí, lo que sí que me venía a la mente, porque el problema que tuve yo, por ejemplo, es que la parte de arriba de la cabeza no tenía unas buenas ramas para hacer una cabeza, sino que había 4 ramas muy fuertes, ¿no? Y con eso pues tuve que montar las ramas de arriba y la cabeza. Luego, depende de cómo, no me acababa de gustar el árbol. En el frente correcto sí, pero era un diseño un poco, arriesgado. Un poco que... Un poco arriesgado. No, creo que iba un poco a lo seguro, pero... me faltó una rama para acabar de subir bien la cabeza, ¿no? Y depende del ángulo en que echabas la foto o se veía el árbol,
se veía como un árbol muy plano, que eso, por ejemplo, hay fotos que aún veo del concurso, ¿no? De que han hecho y tal, y digo, joder, es que si este fue al frente, ni yo lo voto. Pero no, al final tuve la suerte que eso, ¿no? Pude hacer bien la forma y tal, y los jueces, pues, supongo que lo vieron bien y lo valoraron como tenía que ser, ¿no? Como me salió a mí o como imaginaba yo. Hombre, por supuesto, cuando te has quedado primero es por algo, ¿no? Han tenido ese ojo que tú tuviste a la hora de hacer el diseño. Yo te quiero preguntar, así como un consejo que tú quieras dar a la gente que oye el podcast, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando cogemos un material de este tipo? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para sacar un buen primer diseño? A ver, eso un poco cada uno lo hace a su manera, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que me fijo mucho lo primero que me fijo es en la línea del tronco, que tenga una buena línea. Y, por ejemplo, lo que he aprendido, lo que me ha enseñado mucho a Koji allí en Japón, ¿no? Es las proporciones. Quiero decir que la proporción del tronco con el verde y que el conjunto también esté proporcionado, ¿no? Luego, por eso también te decía que al principio me puse un poco nervioso porque depende del verde que te toque. En ese caso, en el caso que me pasó a mí, es que yo no tenía ramas bajas. Y aunque el tronco era bastante grueso, ¿no? Y me dio margen para hacer un árbol un poco proporcionado, al no tener ramas bajas, tenía que subir mucho el árbol y utilizar más verde. Porque contra más las ramas más bajas las tienes, pues puedes hacer algo más pequeñito, algo más compacto, pero a mí el árbol que me tocó no me dio esa opción. Por lo tanto, por eso también me puse un poco nervioso al principio, porque ya veía, ¿no?, que tenía que utilizar pues la gran mayoría del verde, y eso en un concurso como este, que tienes 4 horas, pues solo quiere decir alambrar y alambrar más rápido. Y ahora la pista puesta ya en el europeo, ¿no? Sí. Allá que vamos. ¿Estás ya empezando a prepararlo o todavía juegas con la tranquilidad de, bueno, todavía queda un poco de tiempo? Sinceramente, como ya te he dicho, yo tengo un espacio muy limitado y yo voy encarado a hacer una pequeña producción y ahora mismo no tengo sitio, ¿no? Lo que me ha ido bien y que ya tenía establecido antes de ir al concurso es que yo en diciembre vuelvo a Japón, me vuelvo 3 semanitas, y allí pues creo que me irá perfecto, pues porque podré practicar al 100%, trabajar duro y bueno, al final es alambrar y ir haciendo diseños, ¿no? Pero bueno, al final aquí ya te digo, yo tengo un espacio limitado y si puedo hacer algún árbol, pues perfecto, y si no, pues bueno, algún compañero así que a lo mejor tenga algún árbol y no tenga tiempo o lo que sea, pues si me da la oportunidad, perfecto, y si no, haremos lo que podremos. Al final también no es tener suerte con el árbol y dar con el diseño rápido y ejecutarlo. Y como ahora. Claro. Oye, y ya por ir terminando el podcast, ¿qué le dirías tú a la persona que se está pensando en participar en los nuevos talentos? ¿Recomendarías la experiencia? Yo le diría que no lo dude, que vaya por ella al 100%,
que al final no se ponga nervioso como yo, que lo disfrute, que al final, aunque estuviera nervioso, cualquiera que se ponga nervioso, que es lo normal, vaya, que echas un buen rato, conoces gente, al final estás haciendo lo que a ti te gusta, ¿no? Y bueno, es pasar un fin de semana de bonsáis y compañeros que yo, por ejemplo, conocí a muchísima gente y estoy súper agradecido de poder hacerlo, ¿no? Pues con esa invitación a que la gente participe y se apunte a los nuevos talentos ya del año que viene, te deseo la mayor de las suertes para el europeo. Espero que vuelvas como campeón o como gran finalista y que nos cuentes la experiencia, y sobre todo eso, que sigamos en contacto y que nos sigas contando, porque me ha sorprendido mucho tu trayectoria. Eric, muchísimas gracias por pasar por el podcast, muchísimas gracias por contarnos un poco lo que hay detrás de esos nervios y nada, seguimos en contacto. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias a ti, Manuel, por el podcast, por el gran trabajo que haces, y también, que se me ha olvidado, pero sobre todo gracias a AVE, ¿no? Por hacer este tipo de concurso, ¿no? Y promover el bonsai, y promover a la gente, ¿no? Que bueno, que empiece, que trabaje el bonsai y que pueda permitir eso, ¿no? Mejorar el bonsai y mejorar como personas. Que al final el bonsai, yo creo que al final une a las personas y nos mejora a todos. Así que nada, muchas gracias también. Un saludo. Un saludo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo para que este universo siga creciendo. Y si no lo has hecho todavía, apúntate a la newsletter Cribando a Kadama y así hacer bonsai en cualquier parte.